Son las 11. Oramos, Espíritu Santo, que tú bendigas este tiempo, que tú apartes este tiempo, Señor, y te pedimos. Son las 11:15. Son las 11:15. Son las 11:15. Son las 11:15. Son 15. Son las 11. Pon tu mano sobre tu cabeza, dile: Espíritu Santo, toca mi mente, toca mi alma, toca mi espíritu, renuévame, Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi espíritu, renueva mi alma, Señor. Que esta mañana podamos estar en tu presencia conectados y que sea tu espíritu el que nos ministre. Oro, Dios, para que bendigas mis labios, Señor, para poder predicar con denuedo como lo tengo que hacer, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén. Hermanos, buenos días. Pues vamos a... ¿Cuántos se gozaron en el tiempo de la alabanza? Déjame decirle algo, hermano, es hermoso. Dice la Escritura que habitar los hermanos juntos y en armonía, dices que es como el buen óleo, es como ese buen ungüento. Y hoy yo creo que Dios está aquí en su casa, Dios está aquí en Yautepec. Bien, hermanos, hoy me ha tocado compartir la palabra y nos tocó estudiar esta mañana un tema. Vamos a estudiar un tema que se llama Fundamentos del Reino. Fundamentos del Reino. Acompáñame a la Escritura, Mateo 4, del 17 al 23. Mateo 4, del versículo 17 al 23. Amén. Vamos a leerlo, ¿me ayuda? Dice el versículo 17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Me ayuda con el 19? Ellos entonces, dejando al instante, diga conmigo, al instante, las redes le siguieron. Ustedes el 21. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Juntos el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Esta mañana vamos a ver fundamentos del reino. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la palabra, atentos a lo que el Espíritu nos está diciendo. Y el propósito, dice, el enfoque de Jesús durante su ministerio terrenal fue el reino de Dios. Ese fue el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Él fue el que introdujo el reino de Dios y describió ese reino y lo ejemplificó en su persona y en su obra. Es decir, Jesús mismo es el reino de Dios. Cuando Jesús viene a cumplir este propósito, el enfoque es muy claro y es algo que esta mañana vamos a tratar de estudiar tú y yo como iglesia, como hijos de Dios. Cuando el reino de Dios, dice, empieza el versículo, dice que el mensaje de Jesús es claro y dice, primeramente, arrepentíos. Arrepentíos. Viene Jesús a llamar a los hombres, nos viene a llamar al arrepentimiento. Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino del Padre se ha acercado, es decir, Jesús mismo estaba en la tierra inaugurando el reino. Jesús mismo estaba en la tierra iniciando, llevando a cabo esa obra redentora
restaurando esa relación que se había perdido en el huerto del Edén, y es donde dice: el tiempo se ha cumplido, cambien su manera de pensar. La palabra arrepentíos viene del griego metanoeo, que quiere decir cambiar de pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestros pensamientos. Le empieza a decir a la gente: tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de vivir, tu manera de enfocarte a lo mejor en tus prioridades. Tienes que empezar a escuchar la voz de Dios. Antes no era posible, pero estando Cristo en la tierra, Él hace que las cosas sean posibles, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie podía ir al Padre, nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, en este texto podemos identificar claramente que cuando Jesús llega a la vida de las personas, cuando Jesús llega a nuestra vida, Él al instante tiene un llamamiento para cada uno de nosotros. A estos pescadores les dice: sígueme, sígueme. Ese mismo sígueme es para ti, para mí. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, fue esa instrucción de seguirlo. ¿Y seguirlo para qué? Para que Él nos instruyera y nos discipulara para presentarnos el reino de Dios, para presentarnos cuál es la manera, la cultura, las formas, las prioridades que Él como Dios quiere de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Al libro al capítulo 20, versículo 25. ¿Ya está ahí? Hechos capítulo 20, versículo 25, dice la Escritura: ayúdeme. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y aquí estamos. Si usted lee el contexto de este capítulo de Hechos 20, se dará cuenta que Pablo estaba en Mileto y manda a traer a los ancianos a la iglesia de Efeso, porque es tiempo de partir a Jerusalén, y sabía que de Jerusalén lo iban a enviar a Roma, y que dice ahí en el capítulo que el mismo Espíritu, que cuando él anduvo predicando por varias ciudades, lo único que le decía el Espíritu es que le esperaban prisiones y que le esperaban azotes, de tal manera que cuando llama al presbiterio, llama a los ancianos, les da instrucciones antes de partir. Y una de las instrucciones, y les empieza a recapitular, les empieza a recordar cuál fue el propósito de Pablo en esa iglesia, cuál fue su misión. Y la misión de Pablo fue predicarles el reino de Dios, enseñándoles, dice, de Jesús, enseñándoles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les vuelve a decir que esa es, por eso Él estuvo, dice, amonestándolos de día y de noche, dice, con lágrimas, para que no se desvíen. Esta es la sana doctrina, este es el propósito, que los hombres conozcan el reino de Dios, que los hombres conozcan cuál es el propósito del Padre, llamarlos al arrepentimiento principalmente. Dice entonces, ahora acompáñenme al capítulo ahí mismo del libro de Hechos, capítulo 28, versículo del 23 al 31. Dice la Escritura, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, diga conmigo, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ayúdeme con el 24.
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, juntos el 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. El 29 ustedes. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Juntos el 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí vemos como un siervo de Dios, un hombre llamado por Dios, el propósito cuando Pablo va a Roma, aquí estaba con los romanos, les estaba predicando el reino de Dios. Había una comunidad judía que de igual manera tenían tradiciones y dice que Pablo los cita, dice en una posada y les empieza a testificar, les empieza a predicar, pasando desde los profetas de las escrituras, persuadiéndoles acerca de que Cristo, que Jesús de Nazaret era el Mesías, que era el Hijo de Dios, enseñándoles a la fe, acerca de la fe en Él y del arrepentimiento, del perdón de pecados, persuadiéndoles, dice que desde la mañana hasta la tarde, y es ahí, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice, abiertamente y sin impedimento. Vemos aquí que uno de los fundamentos del reino es precisamente tener bien clara y definidamente que el reino de Dios se trata de Jesús, se trata de Él. Hoy en día, decía el pastor Jacobo cuando estábamos en la escuela avanzada, hoy hay tantos modelos de iglesia, hay tantas formas, hay tantas situaciones que de repente que se levantan ministerios, movimientos. Hoy en la televisión hoy hay demasiada información, muchos predicadores ahí, hoy por información no paramos, pero dentro de todo eso, cuando uno no tiene bien fundamentada que es acerca de la palabra, uno se puede desviar. Y le decía, hay tantos modelos de iglesias que cuando uno se escudriña la escritura, se da cuenta que a veces las iglesias no se parece tanto a lo que realmente es la iglesia. La iglesia se trata esencialmente de predicar el reino, de que el arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo, reconciliar esa relación del hombre con Dios a través de Jesús y vivir la cultura del reino. Y aquí la escritura nos va dando la pauta de qué sí, qué no, qué conviene, qué no conviene. Pero hoy, desgraciadamente, vivimos en un tiempo donde la tecnología, el mismo estilo de vida nos hace querer las cosas más rápido. Hoy en día los productos, los servicios llevan una competencia entre más rápido des un beneficio, es lo que busca el cliente. Entre más rápido un curso intensivo de inglés, de repente, ¿no? Ya no es el modelo anterior, ahora es otra técnica y funciona y es lo que vende, ¿no? La comida, ahora los negocios se esmeran, invierten cantidades grandes para que sus comensales, para que sus clientes se vayan satisfechos, contentos, que paguen un precio justo o un precio caro, pero con un servicio muy rápido, comida rápida.